Hola, buenas noches, bienvenidos a El Sarcófago de las Rarezas, una nueva versión ahora en el año 2022. El Sarcófago de las Rarezas es el programa más marginado de fantasmagoría y hoy tenemos una edición muy especial y vamos a hablar de la película Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Para el día de hoy también tenemos un invitado muy especial desde la tierra donde se filmó esta película. Entonces, eh, Rodrigo, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy para presentar esta película que para nosotros es como súper importante, es demasiado significativa y bueno, bienvenido al programa. Oh, pues muchas Eh, gracias por la invitación y sobre todo por pensar en mí para esto. Y definitivamente sí es una película muy importante y bueno, yo considero que es, al menos en México, pues la película de terror tal vez con mejor realización y más trascendente del siglo XX, ¿no? Pero bueno, tal vez eso es a título personal. Sí, bueno, Rodrigo, nuestro invitado del día de hoy, es un gran amigo desde hace mucho tiempo. Vivimos muchas cosas extrañas en México y pues él es bastante también conocido por ser, bueno, friki, friki local en Puebla y también por ser el escritor de un blog que tiene bastante tiempo, que es Nightmares Boulevard, uno de los blogs, por lo menos en Latinoamérica, porque yo lo leí desde hace muchísimos años. Y bueno, ahí también está como la reseña que hiciste también de Santa Sangre. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este personaje que es Alejandro Jodorowsky, que es el director de esta película. Y bueno, que Alejandro Jodorowsky es un chileno, es más de este lado del sur de América, pero es prácticamente un ciudadano del mundo porque él está permeado por muchísimas culturas. Él creo que es un artista integral y escribió poesía, hizo teatro, que es uno de sus como ejes más importantes. El teatro para él es vital y se ve en su obra. Y el cómic también es muy, muy importante en su obra y eso se ve a la hora de hacer películas. Eh, fue, también estuvo un tiempo, fue formado en Francia sobre todo y especialmente por uno de los maestros de la mímica que es Marcel Marceau. Él fue un alumno de este mimo y por eso Jodorowsky es, para él es tan importante el circo. El circo se ve en su obra, en varias de sus películas se presenta y bueno, para no quedarme como hablando yo sola de Jodorowsky también, Rodrigo, tú nos puedes contar también de Alejandro Jodorowsky, varias cosas sobre este personaje que a mí por lo menos me ha fascinado su vida y las cosas que ha hecho, todas estas expresiones artísticas en las que él ha estado. Y bueno, ¿tú cómo ves a Alejandro Jodorowsky? Sí, ¿Cómo es bueno, para ti?
Para ser sincero, yo antes de ver Santa Sangre sí estaba un poco, pues digamos que tenía referencias de estas participaciones que tenía, ¿no? Sobre todo sus influencias. El tema del circo siempre, como bien mencionas, ha sido trascendente para él y creo que, bueno, Santa Sangre es el lugar donde mejor lo lleva a cabo, ¿no? Obviamente con un twist ahí un tanto más oscuro, más, pues se podría decir que perturbador tal vez, ¿no? Porque va en contraste a lo que significa la experiencia de estar en un pues también señalar esta situación que tiene de tarot, ¿no? En Francia, ese tipo de espectáculos que también desarrolla y que son como muy populares. Yo conozco algunas personas que me han dicho que sí es como un evento bastante peculiar, o sea, algo sui generis, pero que pues escucharlo hablar, escucharlo expresarse y bueno, yo creo que también no está ajeno a situaciones política, siempre tiene una opinión de algo, ¿no? Creo que se me hace un tipo bastante fascinante. Por ejemplo, también sus trabajos cinematográficos, ¿no? El Topo, a mí me parece, tal vez no es una película como para muchas personas, si le tienes paciencia, sí te puede aportar algo, y bueno, yo siempre me quedaré con la duda de cómo hubiera sido Dune, versión de Jodorowsky. Creo que eso es una de las cosas que ya no nos va a tocar vivir en esta vida, pero pues como cineasta creo que al menos con los trabajos que nos ha dejado, que han sido breves, pero sí ha dejado una huella, al menos es lo que a mí me ha aportado y bueno, repito, me parece un personaje fascinante. También es importante decir que pues él hizo parte de un movimiento muy importante que fue el movimiento Pánico, junto con Fernando de Arrabal y Roland Topor, que también son dos grandes artistas. Roland Topor también escribió, ilustró, y ellos son como una especie de rezagados del surrealismo. Entonces están bastante influenciados por ese universo onírico del surrealismo, un poco más años después de la vanguardia, pero creo que eso es súper importante para la época y para como trazar el camino como artista de Alejandro Jodorowsky y de sus intereses, que también, pues como lo decía, lo del tarot y todo esto, él tiene unos intereses sobre el ocultismo, la psicología, el psicoanálisis, es un poco, sí, más tirando hacia lo oculto, lo arcano y lo místico. Y Sí. eso también lo ha llevado a tener unas amistades bastante particulares y también a influenciar directores contemporáneos muy particulares, porque no es la influencia de cualquier director actual. Sí, y bueno, ahí tal vez un pequeño dato sobre la influencia que tuvo de algunos cineastas en México. Él trabajó algún momento con López Moctezuma, o sea, con Juan López Moctezuma, a quien conocemos por la infame, pero siempre hermosa Alucarda. Bueno, sobre todo esa es como su obra principal, aunque también tiene por ahí la de Bloody Marlene, sí, se llama así, es Bloody Mary, bueno, aquella de que es como un western ahí medio extraño, vampírico, ¿no? Y sí, bueno, la influencia que tiene actualmente, pues sigue ahí, incluso pues en obras recientes, pues, algunos directores como Winding Refn, no sé si lo pronuncia bien, incluso le agradece al final, ¿no? Sobre todo una película que tiene que ver mucho con el simbolismo y la situación de las manos, ¿no? La importancia de las manos. Lo es Only God Forgives. Nicolas Winding Refn, que es muy amigo de él, uno de los chismes es que cuando se encuentran en París es Jodorowsky quien le lee el tarot a Nicolas Winding Refn. Qué buen Así son chisme. de amigos. También es muy amigo de Marilyn Manson. Creo que hasta Cierto. hizo un ritual en uno de sus matrimonios. Uh-huh. De Nicolas Cage también, en algún momento se tuitearon bastante. Y también de Johnny Depp, que también sabemos que son artistas bastante peculiares. Sí, sí, sí. Y de hecho, el video de Marilyn Manson, de The Man That You Fear, del anticristo superestrella, es un homenaje a Santa Sangre, de hecho. Vas. Sí, dirigido por Wiz. Cierto, cierto, por Wiz. Sí, sí, sí. Vaya, pues qué buena referencia. Y
y Dune, que bueno, también que es algo que no veremos, pero él tiene su documental y el proyecto como tal era gigantesco, o sea, él es un artista que piensa en grande, porque incluía a Dalí, a Orson Ujú. Welles y a Moebius también, que era uno de sus grandes amigos con el que también hizo cómic. Y él es una persona pues como de ambición y muy particular. Esta película de la que vamos a hablar hoy, que es Santa Sangre, una película estrenada en 1989, que se estrenó en Cannes, fue la primera vez que un público la vio. Es una película que también tiene esa particularidad de muchos elementos mexicanos, fue realizada en México como tal, pero tiene la particularidad de que es una producción italo-mexicana. Sí, qué curioso, ¿no? O sea, oye, antes de entrar más en detalle, no me imagino, me hubiera gustado ver la reacción del público en Cannes, ¿no? O sea, ¿qué habrán pensado al ver por primera vez esta película? Si no tenía ninguna expectativa. A Polanski le encantó, a Polanski le encantó. Genial, bueno, ya con esto. Pero Polanski creo que teniendo en cuenta que él hizo El inquilino quimérico, que creo que es basado en un escrito o algo de Roland Topor, creo que tiene, fácilmente podría tener afinidad. Pero por ejemplo a este director mexicano, este Enríquez, Emilio Fernández creo que es, no le gustó para nada. Entonces fue bastante controversial este asunto de la presentación de Santa Sangre y para la época también. Exactamente. Y todo lo que tienen pues Santa Sangre, esa realización, el tema también es bastante controversial, pero es una película icónica de alguna manera en el cine de género y en el cine de culto, y más realizada en Latinoamérica, que es una gran producción que, pues como es italo-mexicana, fue porque tenía nada más y nada menos que a Claudio Argento, Así es, hermano de del maestro. Darío Argento. Sí, ¿no? Es una peculiaridad que, bueno, cuando tú están los títulos de inicio y dices, ¿qué hace un Argento, no? Hacer una película que está filmada en el centro de la Ciudad de México, que tiene como que, es una especie de, sería como lo opuesto, un tributo un tanto retorcido a México, a diferencia de lo que hizo hace poco Cuarón con Roma, ¿no? Acá Jodorowsky dice, bueno, yo voy a explorar como que los lugares más, entre comillas, como sucios, más peligrosos, más pintorescos también. Y bueno, pues sí, ese toque al tener un Argento, pues te da como resultado algo, como bien dices, icónico, ¿no? Y bueno, en el momento que se realizó en México no tuvo tanta popularidad, es decir, no tuvo como tal estreno masivo en cines, no fue bien recibida por la crítica, como que en ese tiempo no sabían como en qué género, al menos acá en México, los distribuidores, cómo le iban a vender, o sea, no es una película de terror per se, tampoco es como que un drama tal cual, yo creo que algunos contemporáneos, si viajaran al pasado, dirían es como elevated horror, que a mí no me gusta ese término, por cierto, pero no sé, o sea, creo que estaba un poco adelantada a su época, no le fue muy bien aquí, de hecho los videoclubes no la tenían. Yo la primera vez que la conseguí fue ya saben, no sé si se utiliza en toda Latinoamérica el término pirata, un DVD pirata, fue así como la conseguí. De hecho, hasta hace poco que por ahí Something Weird Video, y me parece que después, ¿quién más la rescató ahí como del inframundo? Bueno, que ya la lanzaron, Anchor Bay, perdón, también. La lanzaron con un DVD propio, ya le hicieron una restauración en cuanto a visuales, sonido. Es cuando en México nuevamente como que recobró importancia. Además de que en ese momento el cine de terror mexicano pues estaba muy mal. Teníamos muchos video homes, o teníamos secuelas muy necesarias, tipo, no sé, Vacaciones de Terror 2, cosas así. Entonces, vaya, fue algo muy peculiar que tanto Jodorowsky como un Argento pues, hubieran pues apoyado este proyecto aquí. Entonces, vaya. Además,
pues teniendo en cuenta el contexto económico en el momento en el país y político, porque estaba comenzando nada más que Carlos Salinas y venían de unos periodos presidenciales bastante malos y de recesión, donde hasta en un momento en los años 80 la Cineteca de México la abolieron, ¿no fue? O se Hubo un quemaron, incendio hubo una masivo. Sí, 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 pérdida sí. Terrible. y, y ese momento era un momento de crisis. Me parece increíble que pues se hayan, o sea, con Claudio Argento también, eh, como crear en México en ese momento que era un país que no estaba muy bien económicamente y políticamente tampoco andaba muy bien, después de un periodo bastante neoliberal, se hubieran arriesgado Yes. a hacer una película con esa producción. Y bueno, también es porque uno de los productores también es René Cardona Jr., Claro, también una leyenda. Bueno, él y su hijo. Sí, 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 también en el un cine director mexicano. Ajá. bastante, bueno, que estamos hablando de Vacaciones del Terror, que la hizo su hijo, pero también él es de la época de oro del cine, bueno, de terror, con, con esta película del Triángulo de las Bermudas y muchas otras que él realizó, y él está ahí dentro de la producción de Santa Sangre, también él estuvo ahí, Sí. grandes personajes. Se nota su toque también, ¿no? Del señor Cardona. Y bueno, también tiene razón sobre el contexto político, social que estaba en México. Un sexenio anterior, la esposa de quien era presidente en ese momento, digamos que tuvo control en todos los temas de cultura y, bueno, en la otorgación de presupuesto al cine y demás, y se volvió como una especie muy extraña de persecución contra películas de este tipo, de terror, como las películas que les decía como sexy comedias, y simplemente como que las desaparecieron, o sea, ya no daban muchos apoyos y alguien tenía que venir del extranjero para realizarlas, o sea, entonces es aún más loable que se haya pues producido y se haya filmado en México sobre todo. Y bueno, creo que era vaya, una época de mucha incertidumbre y que años después remató en 1994 con la devaluación famosa, y bueno, ahí es cuando el país se sumió en una crisis terrible, pero bueno, en medio de todo esto llegó Santa Sangre en 1980, inicios de 1990, para pues quedarse como una especie de opart, no sé cómo compararla, o sea, producto fuera de su tiempo, ¿no? Pues creo que hay que hablar un poquito de esta parte del estilo de Santa Sangre, que es completamente influenciado por el neorrealismo italiano, sobre todo de los 50, pues ahí vemos en la película, vemos muchísimas cosas de Fellini, de Vittorio De Sica, de Luchino Visconti, pues claro que todos esos grandes directores del neorrealismo están, o sea, Jodorowsky vio bastante de película italiana para poder hacer Santa Sangre, porque se le nota bastante esa influencia de neorrealismo, a pesar de que la película también tiene algunos, bueno, como toques de surrealista, Uh-huh. pero el neorrealismo, el costumbrismo está muy presente en todo el desarrollo de la historia. Así es. Sí, sí, está muy presente, sobre todo que en la vida del personaje protagónico, ¿no? Cuya vida tal vez está determinada por la tragedia y trata con, pues, algunos, se podría decir, como desechos sociales o considerados así, ¿no? Vaya, creo que de acuerdo con lo de Fellini, creo que platicábamos, ¿no? Sobre La Estrada, tal vez Amarcord, no sé, Jodorowsky definitivamente tuvo unas influencias muy marcadas. Y bueno, ya con su toque, entonces, pues se vuelve más atractiva la experiencia, ¿no? Y no solo se quedó ahí como influenciado por ese género, sino también tiene bastante de giallo, no solo en No, la producción, tiene bastante de giallo, bastante de slasher. Para mí personalmente me parece que es un melodrama, un slasher melodrama, algo así, me gusta ese porque concepto, sí. es bastante emotivo, pero a la vez hay muchísima sangre, hay muertes, hay muchos traumas que también se ven
muchos asuntos, problemas psicológicos que siempre están presentes en el slasher, muchas muertes que son muy gráficas. Y hay algo de biográfico también, porque hay mucho de Jodorowsky. Bueno, más allá de que hay tanto de Jodorowsky, de Alejandro Jodorowsky, que tiene a 3 de sus hijos actuando en ella. Y es quien después se convirtió en Adanovsky, ¿no? Cuya música me parece interesante. Tal vez no soy muy fan, pero sí me ha gustado una que otra tema de él. Y sí, o sea, tiene mucho de giallo. ¿Qué tal de aquel asesinato de la mujer tatuada? Yo creo que el Argento Prime, ¿no? Te realiza un tema así, o sea, una muerte fascinante para quienes son adoradores de este subgénero, como nosotros. Y sí, también unas ondas slasher ahí muy, muy fuertes, tienes razón, muertes muy gráficas, muy bien realizadas, que de pronto como que tal vez estás, como bien dices, viviendo este drama del protagonista y tal vez de quienes lo rodean, y de pronto salen escenas muy violentas que podrían parecer fuera de contexto, pero no, creo que al final se justifican todas, sí te llegan a sorprender, sí, vaya, creo que como los mejores slashers, de los mejores gore que se ha visto, ¿no? Y sí, creo que sí es un drama, no sé, sería como la historia de Psycho, pero la tercera potencia, ¿no? Y con mucho color rojo. Bueno, vamos a ver el primer clip para que vayan viendo de qué es lo que trata este viaje onírico, onírico, marginal, bastante psicológico y místico, de que es el viaje y de lo que se trata Santa Sangre. Vamos a ver el clip de cuando, cuando está la madre, Concha. Esta es interpretado por esta actriz mexicana, Blanca Guerra. Yo a Blanca Guerra solo la vi en una película más que fue Niñas Mal, Ah, sí, sí, sí. con Jimena Sarimaña y con Marta Higareda. Higareda. Sí, Y, no. eh, y es dirigida hasta por el papá de Jimena Sarimaña, y solamente la vi en esa película, no podía creerlo. Cuando la Es, vi también, es una película de hace mucho tiempo, de los 2000, principios del 2000, la vi ahí. y esa de Niñas Bien, yo creo que por lo mala que se puede considerar película de terror, la verdad es de lo peor que se ha hecho en el cine mexicano. Y sí, Blanca Guerra, que siempre ha sido una actriz de culto. Ahí a inicios de los 80 estaba como en el cine del Valentín Trujillo, que es como un personaje también muy interesante en el cine mexicano. Películas B, pero con un contexto social, siempre con crítica. Se le recuerda mucho por una que se llama El Perro Callejero 2, pero luego también hizo muchas novelas, tuvo como su momento dorado durante 80s, 90s en México. Yo la conocí en la entrega de los premios Ariel hace como 3 años, y bueno, es una actriz muy respetada, tiene mucho carácter, tiene mucha presencia, y bueno, este papel de Concha, en mi opinión, yo creo que es lo mejor que hizo en su carrera. O sea, mucha gente la va a recordar por esto. Definitivamente es memorable. Es una gran interpretación. Bueno, Santa Sangre como tal tiene muy buenas interpretaciones. El, el papel de Concha, que es esta madre que, que es casi que la líder de una especie de secta, en donde tienen en un templo a una niña. La secta se llama como tal, la película, Santa Sangre. Y la santa es Lirio, es una niña que, que iba a ser violada, pero le cortaron los miembros superiores. Entonces ellos construyen, ella crea una secta y construyen un templo. Hay un obispo que va a visitar el templo, y a la vez hay en esa escena tan potente, se ve Sí. como una posición de fuerzas y como la presencia también del poder y de lo que vamos a ver en la película, que es ese poder económico, esa marginación social y ese espacio en el que se encuentra ese templo, ese lugar que están llegando a tumbarlo, lo van a demoler. Y está la policía pues ejerciendo ahí su poder y su fuerza. Y estos son unos policías bastante opacos.
al lado de este colorido de esta secta, que son estas túnicas rojas, por dentro es rojo, está de color rojo presente todo el tiempo, bastante yalo, bastante Bastante. slash, muy argento, y Súper. me parece que ahí Suspiria conceptualmente se ve muy Suspiria y presente, y muy profundo Rosso también. Sí, también, Pero totalmente. se ve todo eso, pero mira que en el templo se ve toda esta decoración muy presente en la cultura mexicana. Hay un exvoto, que es estos retablos Exactamente. estos dibujitos de la manera de una que se ve de alguna manera muy caricaturesco. Y hay muchísimas flores también que siempre están presentes. Eso también me recuerda bastante a estos, pues en la ciudad están presentes muchísimos de estos como elementos o pequeños ofrendas que hay por ahí en barrios, en colonias marginales, por Ujú. ejemplo a la Santa Muerte, o que Sí, hay a Malverde en otros lugares, todavía se ve todo ese asunto de la religión, sobre todo porque en México confluyen muchísimas creencias. O sea, hay una como ponderancia pues de lo católico, obviamente, y por el asunto histórico de la colonización, pero aún así, antes del precolonial y todo que existía, era tan importante el Basteca y todo esto, igual hay muchos asuntos ahí de santería y misticismo. Yo creo que eso debió haber sido muy atrayente para alguien como Jodorowsky. fascinado, ¿no? Y sí, de acuerdo, lo que comentas de los retablos, ahí en uno de ellos es donde se muestra la historia de esta niña, ¿no? De la que posteriormente fue santa. Que bueno, los retablos son muy populares, ahí te los encuentras en el centro de cualquier ciudad, ahí donde hay artesanías y demás, hay unos muy interesantes. Y también, curiosamente, más o menos por esa época estuvo el tema que fue un shock para la sociedad mexicana, el tema de los narcos satánicos, perdón, que practicaban la santería, una onda ahí se encomendaban a deidades oscuras para que fueran protegidos en sus actividades ilícitas que tienen que ver con narcotráfico, sacrificios, demás. Entonces, pues sí, vaya, es como que la representación de este templo es muy realista. Y como bien también dice, se ve mucho en las zonas marginadas, en los barrios sobre todo, ¿no? Y sobre todo en esa zona del centro de la Ciudad de México, donde pues sí hay una variedad de este tipo de situaciones. Y de acuerdo a esa escena tan poderosa a nivel estético, de emociones, que vaya, cuando la están derrumbando y se intenta defender precisamente por Concha, creo que sí es de los mejores momentos que te puede ofrecer esta película. También porque Jodorowsky, para él es muy importante en todas sus obras, porque lo vemos mucho también en La montaña mágica, Mm. las referencias visuales y culturales. Para él llegar a ese punto, bueno, porque él está muy influenciado por lo popular. Él no es alguien que le interesa mostrar personajes, no sé, fresa, Ajá. como en Roma Sí, o en no, no. otras películas por ahí. No, a él le interesaba más lo marginal y lo popular, y creo que encontró en la Ciudad de México el espacio perfecto. Por eso, de cierta manera, cuando empieza Santa Sangre, está ese movimiento de cámara que es la vista de esta águila, que muestra de alguna manera ese espacio donde está esa capilla y el circo, como Mm. mostrando una totalidad de una ciudad. Para él ese es su espacio en la ciudad, pues sobre todo porque Ciudad de México es una ciudad gigante, pues mega ciudad, cosmopolita, y ahí se divide en muchísimas cosas, pero para Jodorowsky en ese momento ese era el espacio ideal, y es el espacio en el que se mueve Santa Sangre, que además fue grabado, pues sí, en un espacio marginal todavía de la ciudad, que es pues la Merced, y,
y esa iglesia que es la parroquia de la Santa Cruz y la Soledad, que por allá eso se considera una zona roja de la ciudad. Sí. Y para Jodorowsky creo que eso fue perfecto encontrar ese lugar y Sí, yo creo convencer a que los Argento. sí, sí, no, yo creo que él estaba fascinado, ¿no? Con todas las, pues lo que ofrece esa zona, todos los personajes que también se encontró. Yo creo que también tuvo algunas inspiraciones ahí que fue metiendo en el guión, ¿no? Y sí, bueno, esa primera parte que bien comentas de la película, porque, bueno, yo considero que se divide en dos, ¿no? O sea, la infancia de Fénix, todas las situaciones en el circo, y bueno, la segunda, que es ya su escape a la sociedad, ¿no? Y sí, bueno, lo del circo también te da una como se puede decir, una visión realista de lo que se vive tras bambalinas, o como se diga, ¿no? Cómo viven los pues, actores o intérpretes, la relación que generan entre ellos con los animales y con algunos que son considerados como raros, ¿no? Como freaks, haciendo también referencia a aquella película de 1932. Sí, vamos a ver el clip de la muerte del elefante, porque Sí. vamos a ver eh, a los freaks, a este circo como tal, viviendo algo muy importante, no solo para el personaje pues, principal, que es Fénix en ese momento en la infancia, sino también para un circo, para todos estos personajes, porque que se muera un animal como lo es el elefante, que es una gran atracción, es un momento también muy importante. ¿Y cómo ocurre esta muerte? Que de alguna manera eso también está muy representado de alguna manera eh, muy mexicana, porque es la muerte, teniendo en cuenta como la concepción de muerte que se tiene en México, que es muy, muy diferente a otros lugares de Latinoamérica. Y hay todo un rito Uh-huh. eh, sobre este funeral del elefante y cómo se lleva hasta cierto lugar. Y bueno, lo que ocurre después y la reacción pues, de los personajes del circo también es como bastante particular. Sí, de acuerdo, es una escena muy emotiva, muy triste también, ¿no? Sobre todo porque marca de alguna forma parte de la infancia de Fénix, que bueno, la marcan distintas cosas muy, muy brutales, muy, muy terribles para él. Y sí, es una especie de rito muy colorido, se podría decir, aunque todos van con su gala de vestimenta de negro. Y sí, lo que comentas, cómo termina es vaya, un momento de shock porque, vaya, los restos del elefante son devorados por los conocidos como gente topo, ¿no? O sea, la gente que vive en las zonas tal vez como más arraigadas y más olvidadas por la modernidad, ¿no? Y se sirven de banquete con este cadáver, ¿no? Y es, vaya, también un momento clásico, icónico. Ahí también en esa escena se muestra mucho lo que es, pues en la escena del funeral del elefante, cuando ya llegan al relleno sanitario a encontrarse con los hombres topo, estas personas que parecen zombies sacadas de Fulci. Sí. Eh, También hay como una especie de representación pues como de lo legal y de lo ilegal, y de lo permitido, y que llega hasta el punto en que ya ellos se deshacen del cuerpo y los otros aprovechan. Sí. Aprovechan eso, lo que tiran unos es como dicen, lo que tiran unos es el placer de otros, algo así. Y Ahí, hacen una fiesta, o sea, ahí es un contraste de emociones, esto es una escena donde hay mucha tristeza y la música también que acompaña, esa sí. trompeta triste, es muy emotiva, pero termina en un contraste de sentimientos porque termina muy alegre. O sea, es felicidad para unos y también como a los otros. Bueno, ya pasó, sigamos adelante. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito también del circo, el circo del gringo, más teniendo en cuenta que es un personaje bastante importante. Sí. El, Interpretado por el Guy padre de Stockwell. Fénix, Ajá, el padre. que es esta representación bastante masculina. Uh-huh. Es un personaje completamente libidinal.
De hecho, en las interpretaciones de los nombres de los personajes, que como Jodorowsky es tan simbólico, no son, las cosas no son porque sí, el nombre del gringo, que es Orgo, que es este Por- dueño del circo, el padre de Fénix, que es un gringo, también tenemos en cuenta que es una persona, un extranjero, tiene que ver este nombre, el nombre de Orgo, con orgía y orgasmo. De hecho, existe una terapia en psicoanálisis que se llamaba la orgonterapia, que era llegar hasta el punto de las contracciones del orgasmo para superar la depresión. Y este personaje lo vemos cargado completamente de líbido en su aparición, en su interpretación, en la relación con las mujeres también y con su esposa. Sí, ¿no? Un personaje que tal vez se podría considerar como el villano de esa primera parte, ¿no? O sea, en términos de personajes. Y bueno, me llevó también a recordar aquel giallo de Umberto Lenzi que se llama Orgasmo, que no tiene mucho que ver, pero más o menos. Y sí, es, vaya, también parte esencial de cómo marca la vida de Fénix las actitudes de su padre, ¿no? O sea, su alcoholismo, la infidelidad que tiene con la mujer tatuada, ¿no? Todo el sufrimiento que causa a la pequeña familia y sobre todo él como pues siendo un ser totalmente casi tenía dominada mentalmente a su madre. Y bueno, Fénix al ser, no sé, en ese momento tenía que 8 años tal vez, pues simplemente contemplaba y no se daba cuenta de lo que las repercusiones psicológicas que iba a tener después, ¿no? Que en la segunda parte pues ya está como desencadenado y es bueno, tiene mucho que ver con esto, y sobre todo aquella escena del tatuaje, ¿no? Aquel tatuaje que su papá bueno, lo obliga a tener y que de alguna forma el papá consideraba que lo iba a hacer hombre, o sea, una especie de ritual, ¿no? Que iba a abandonar la infancia y se iba a hacer como hombre de acuerdo a lo que él tenía como concepto. Entonces también es una escena importante, es una escena difícil de ver, creo que es de las más duras, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver el clip de la escena del tatuaje. Porque sí, bastante el padre es un macho alfa como tal, y pues Fénix es un niño, es como en ese momento la representación de la inocencia. Y tiene estos padres que representan por un lado lo divinal, al contrario de Concha, que de alguna manera es pues concepción, que tiene esa función materna y es la pureza y es de alguna manera lo religioso, que es completamente lo contrario, pero ella se deja arrastrar por ese macho y por ese líbido que arrastra, que de alguna manera es la energía vital. Su magnetismo todo macho. Sí, de alguna manera, pues Fénix se ve en esa relación tan extraña pues de sus padres y tan opuesta. Eso es, creo que de alguna manera es lo que desencadena eh, y marca la personalidad de ahí en adelante de Fénix, que también su nombre no es gratuito, sino que representa el ave fénix, que en algún momento debe renacer y representa de alguna manera una revolución espiritual y cósmica, que es lo que va a suceder en él. Creo que es importante pues mencionar, teniendo en cuenta que Jodorowsky en esta película puso a actuar a tres de sus hijos, a Adam en el papel de Fénix en la infancia, a Teo como uno de los chulos, y Teo murió, y se me olvidó, a Christopher, Axel, a Axel en como Fénix en la adultez, pero unos años después, pocos años después, Teo Jodorowsky murió, tuvo un accidente. Y en ese tiempo, pues Jodorowsky solo había hecho Santa Sangre y paró. Tuvo un tiempo en el que él paró y fue para él muy duro la muerte de su hijo Teo, y él comenzó a
pues se decidió, comenzó como una especie de encuentro y de volver a crearse como artista, y decidió que él iba a usar el arte como práctica y lo iba a usar como algo que sanara. Entonces desde ahí hay un encuentro con su asunto, pues como de la psicomagia. Entonces creo que Santa Sangre tiene muchísimo que ver, y estos asuntos que él habla como el misticismo y la espiritualidad es solamente como el comienzo de eso y de todo lo que luego se ha conocido, porque Jodorowsky como tal se conoce en otros lugares, no solo por ser director y por sus películas, sino por la psicomagia. Sí, sí, también de acuerdo con esas referencias. E incluso también ahí en la segunda parte de la película, ¿no? Ya con esta situación cuando reaparece Concha y ya sin brazos, ¿no? O sea, algo similar a lo que le pasó a la deidad, bueno, a la santa que adoraban. Y también como Jodorowsky retoma este concepto y tiene algunas referencias bíblicas, ¿no? Que también eso yo creo que lo ayuda a desarrollar este concepto de la psicomagia y bueno, creo que ya también tocando otros puntos como lo que él consideraba la divinidad, ese tipo de conexiones. Y bueno, en esta segunda parte también, como bien decías, ¿no? O sea, lo que representa el machismo de su papá cuando después Fénix, en el callejón donde se encuentra con unos personajes muy pintorescos que tienen que ver con la putrefacción de la sociedad, ¿no? O sea, clases como son consideradas desfavorecidas y cómo eso le activa algo, ¿no? Yo creo que ahí es el momento en donde su infancia regresa a él y de alguna forma le cobra facturas. Creo que también ahí es la manera en que se llegan a vincular todas esas primeras escenas del circo. Ya en su momento adulto me parece también un punto de quiebre muy importante. Sobre todo por el asunto de lo que creció, pues Fénix. Es en parte también vuelvo a la biografía de Jodorowsky, porque él también vivió en unos momentos de su vida también de feria y en circo, el carnaval, Uh-huh. eh, haciendo teatro con Marcel Marceau, y este asunto pues como tan del teatro creo que se ve ahí presente en estos personajes que son muy arquetípicos. A veces son bastante, pues hasta cerrados en su arquetipo, porque está ese villano libidinoso, la mujer pura, el personaje inocente. Y hablando de personajes inocentes, no hemos mencionado a otra de las más importantes, que es Alma. Almita. Ese es su nombre, creo que lo dice también todo. Sí, un Es personaje muda, ¿no? Es muda, sí. Las actrices que la sordomuda. interpretaron, sí, sí, sí. Tanto la niña como, bueno, Alma adulta son sordomudas, lo cual hace esta interpretación aún más, pues, especial, ¿no? Y yo creo que lo hace tremendamente bien. O sea, para mí se me queda grabado siempre de esa interpretación tan pura, también como guía de Fénix, una especie de salvadora incluso, ¿no? La que le permite la oportunidad de la redención. Y Fénix también está todo el tiempo en, un, en este contexto de los marginados, en este circo de freaks, de este pequeño Aladino que es como su compañero, Sí, su súper buen amigo, ¿no? que él después lo vuelve a ver en la adultez, pero está este pequeño personaje, y está uno de los personajes también muy representativos, que es la mujer tatuada, que no tiene nombre, pero es una mujer de alguna manera que viene, bueno, con alma también, que parece la madrastra malvada. Uh-huh. Ese personaje bastante seductor, pero que trae problemas y llega a romper con todo. Sí, exactamente. Esa seducción eh, tan básica, no sé cómo explicarla, es la que de alguna forma termina con aquella noche fatídica en la que la familia de Fénix se separa, ¿no? Como bien dice, después regresa a la vida de Fénix, siendo como la madrastra malvada y lamentablemente, bueno,
lamentablemente para ella, pero para nuestro beneplácito, genera aquella muerte tipo giallo tan famosa que hemos comentado, ¿no? Tan estéticamente bella. Al menos algo bueno tenía que aportar este personaje. Sí, es una muerte tal cual. Estéticamente en Santa Sangre todo es muy giallo, muy slasher, las muertes hasta con el cuchillo, el desmembramiento, son muy de esas películas, pues quien haya visto bastante giallo, bastante slasher, va a notar su influencia ahí inmediata. Sí, sí, sí. Vamos a ver el clip de El Congal. Rodrigo es experto en congales. Sí, o sea, los conozco por fuera, pero sí, vamos a ver esta escena del Congal que me parece tanto divertidísima, es una especie como de corrupción a la inocencia, ¿no? O sea, donde los compañeros de Fénix ahí en el hospital psiquiátrico pues se van de parranda y tienen acceso a la compañía de prostitutas, cocaína, hay un proxeneta que les cobra para tener acceso a esta diversión, cuando ellos inocentemente iban a acudir al cine. El congal en Colombia es la farra. La farra. Lo que llamamos, sí, lo que le decimos comúnmente como irse de farra. Eso es como irse de congal en México. Qué Y hermoso. en esta escena pues ya vemos a Fénix adulto, que él está recluido en una especie de sanatorio donde hay todos los personajes que están recluidos en ese sanatorio tienen síndrome de Down, excepto él, pero él está a la altura de ellos y presentan como de alguna manera toda esa inocencia y ellos van a ir a cine, pero también vemos como esa inocencia de ellos y todos actúan de una manera natural y están muy felices. Mientras la gente, pues supuestamente normal, está viviendo sus placeres y su egoísmo. Sí, 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 totalmente. Es una escena que me parece divertida, a pesar de que podría parecer políticamente incorrecta en estos tiempos, ¿no? Yo creo que sería Sí, criticadísima. ¿Te imaginas no, lo que dirían actualmente de esta escena? O no sea, se puede. No, Santa Sangre, es que se ha dicho que Santa Sangre actualmente no se podría hacer. no, no, imposible. O sea, el tema del financiamiento sería muy difícil que lo obtuviera. Las filmaciones en los lugares en los que se desarrolla, como precisamente este lugar, no, sería muy, muy difícil, a menos que lo hicieran de manera clandestina. Yo creo que Jodorowsky tal vez vaya de las pocas personas que puede lograr algo así. O sea, es toda una hazaña. Y en esta escena también vemos esos personajes ya que están fuera del circo, pero siguen siendo muy freaks y marginales. Porque nada en esa escena del Congal, a pesar de ser una fiesta, es bonito. O sea, son esas prostitutas desagradables, es un erotismo desagradable, es una sexualidad desagradable. Pues para el común y la norma, todo esto es desagradable. Sí, Estéticamente es desagradable, pero lo viven y lo muestra Jodorowsky como es normal. sí, ¿no? También incluso se integran personajes como aquel militar, estilo como con gigantismo súper extraño, pero con, no sé, necesidades bastante extrañas, que incluso tiene una escena muy perturbadora cuando intenta abusar sexualmente de Alma, ¿no? Entonces también ahí te das cuenta de pues, cómo se percibe pues, las autoridades en materia de seguridad en México y no está muy lejano a la realidad, ¿no? O sea, una especie también de corrupción, de cómo se permite que sucedan este tipo de eventos, incluso con personas discapacitadas, ¿no? Entonces, sí, todo muy desagradable, una escena bastante, pues, también bizarra, yo diría, por todos los componentes de la misma. Esa escena me hizo recordar bastante, pues yo he visto Santa Sangre varias veces en la vida, en Sí, distintos momentos, pero hasta esta última vez que la vi, yo no la había asociado muy bien con un programa de televisión que había aquí, que no sé si todavía existe, que se llama Sábados Felices, que ok. era un programa de humor, habían cuentachistes, habían representaciones, también muy sexy comedia y cosas así, que era los sábados en la noche. Y había un personaje así tal cual que se llamaba Mandíbula, como Mandíbula. ese
muy similar a ese policía, así como grande, impresionante, era así. Y también recuerdo que el programa se burlaba de muchas cosas, también era política, pues sí, políticamente incorrecto, pero eso estaba, lo veían bien. O sea, era uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, por lo menos en los 80s y los 90s. Wow. Estaban en un universo similar entonces. Sí, no sé si algún día lo vio Jodorowsky y algo copió de Sábados Felices, Pues, podría ser, pero tal vez sus inspiraciones no me sorprendería. la saca de no sabemos dónde. Sí, no, tiene influencias muy extrañas. Bueno, luego de este asunto del Congal, viene la madre de nuevo, la madre opresora. El regreso, muy hondas secuelas de Psycho, ¿no? Una influencia directa y de Psycho. Vuelve y Fénix se escapa y vuelve a hacer una especie de vida. Ya vemos también que la película empieza a tomar otro rumbo. La historia, ya yo siento que ahí hay mucho más, dejamos como el costumbrismo y el neorrealismo un poco y se va más ya hacia el giallo, concretamente hacia lo italiano, o sea, creo que de ahí en adelante ya Claudio Argento eh, metió bastante la mano, le pidió a Sí, Argento las luces rojas, los cuchillos, todo lo que tuviera de utilería y se lo llevó para Santa Sangre. sí, de acuerdo. Incluso las imágenes ya son como más orientadas al terror, ¿no? Incluso las pesadillas bizarras, ¿no? Con estas prostitutas maquilladas que salen de sus tumbas, las gallinas que caen del cielo. Vaya, creo que en ese momento Jodorowsky ya había establecido el mundo bizarro de su protagonista principal, ¿no? Y de acuerdo, yo creo que ahí se ve la mano de Argento por pues también la fotografía, sobre todo en la noche, ¿no? Y también el show de cabaret así macabro, la escena con los luchadores también muy sangrienta, muy extraña, y bueno, ahí dices, ok, esto ya, del drama ya está pasando a la parte violenta, ¿no? Ya está todo con un contexto de cine de terror, y a pesar que la ambientación continúa en el centro histórico de México, o sea, creo que sí ya se va más a la vida privada de Fénix. Ya luego que se van a ese lugar y se concentran más en este asunto que él tiene con su madre, porque Uh es -huh. un asunto muy, muy potente, un asunto que lo mueve, lo mueve a través de las manos de su madre, o sea, sus manos no son sus manos, son las manos de su madre. Y Sí, esto ahí es lo configura completamente, configura al asesino. lo configura totalmente. Ahí está la influencia directa de Psycho y bueno, sobre todo Psycho 2, ¿no? Hay esa situación, bueno, acá son los brazos, pero obviamente la influencia de la madre, incluso, bueno, se sigue apareciendo, ¿no? Tal vez como manera de spoiler, pero bueno, es evidente. Además porque Concha cambia. Concha al Ajá. comienzo se ve, es una figura maternal, muy dócil, y aquí ya no la vemos como una mujer tan dócil, ella es una estrella. Cuando Sí, hacen sus actos y pues aunque Fénix antes era el mago y todo, ahora ella es el acto central. uh -huh. Aquel acto tan peculiar, ¿no? Tan especial y que tiene también una escena bastante memorable. Bueno, todas las canciones que se ocupan en la película son memorables, hay que decirlo. Canciones muy tradicionales en México, ¿no? O sea, yo creo que la que más salta es la de Bésame Mucho y bueno, sobre todo aquel número musical creo que es icónico y bueno, es parte de aquel espectáculo. Yo creo que yo se hubiera pagado un boleto para ver ese show. No sé qué opinas. Sí, yo también, obvio. Sobre todo, luego hay otro acto que es con la chica que él queda. Él tiene muchos problemas de Ah, represión, pues por su madre, y queda con una chica que es bailarina, y hay sí. un señor gordito muy, muy contento bailando y quitándose la ropa. Yo también sería feliz. Claro que es ese tipo de actos normales que uno ve en México, las luchas, teatros callejeros. Yo por lo menos cuando domingueaba en Chapultepec, eso era lo que veía.
Sí, 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 veías, exactamente. No sé si recuerdes también de manera off topic, pero tiene que ver cuando vimos una mujer muy extraña en el Zócalo de la ciudad de Puebla bailando y tú feliz con esas Yo cosas feliz. bizarras. Yo te decía, eso es de santa sangre, tienes que ver. No, Rodrigo estaba traumatizado y lo enojó. Sí, no, no. Rodrigo, no, pero ¿cómo pasa esto? Sus familiares la están explotando, que seguramente eso pasaba, pero yo estaba feliz, feliz porque estaba cantando una canción de Backstreet Boys. Ah, sí, Dios mío, Nada eso es más. bizarro. Nota La para canción, Jodorowsky. la canción que es de, el video es como en Halloween, como de momias. Ella estaba bailando, haciendo toda la coreografía de esa canción y yo estaba feliz. Yo, Rodrigo, ¿qué es esto tan genial? Era hermoso, yo era feliz ahí y Rodrigo era, no, qué pena. Ah, Muy, muy bizarro para un domingo en la tarde, pero bueno. era así, muy pintoresco, pero yo ya estaba acostumbrada. A mí eso me parecía, y todavía me parece hermoso y tengo un video de eso, Dios de mío, ese algún día compártelo, por favor. que es muy lindo. Y otras cosas también extrañas, gente cantando con guitarra, Pequeña Traviesa, Ah, Jodorowsky, sí, feliz. Jodorowsky, simplemente, o sea, sin comentarios. Bueno, ya para que vamos terminando, para no aburrirlos más con todas estas cosas tan extrañas, eh, voy a leer algunos comentarios para que ya luego vayamos a las referencias. Muy bien. Bueno, muchos saludos para todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por estar en este programa especial. Aquí dice Red Eye 77X, se puede ver al menos el documental Jodorowsky Doom para ver un atisbo corto de cómo pudo haber sido esa perspectiva de él sobre esa icónica Ah, qué historia. genial. Lo van a ver convulsionando. Jodorowsky es Guache. convulsivo. A mí me gusta mucho eso de él. Sí, sí, sí. Gracias por la información. Doctor Herbert West dice, hace años se conseguía en Real Movies. Creo que se refiere cuando dijiste de Santa Sangre que no se conseguía muy fácilmente hace unos años, por eso muchas personas no la conocen. Sí, 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 de hecho, hasta 2000, bueno, la primera vez que yo la tuve ya así en un DVD decente, bonito, bien hecho, fue hasta el 2000, 2007, 2008 más o menos. Estuvo perdida casi 20 años, de hecho. Este, pero bueno, ya, no, no sé, esto, vaya, soy ignorante, pero no sé si ya tiene una edición en Criterion. Habría que checar, pero vaya, qué bueno, y qué bueno que Surreal Movies ponía al alcance de la gente antes, porque sí era complicado conseguirla. Bueno, Red Eye 77X dice, el diseño sonoro de la película me parece muy bueno, desde los sonidos más habituales de la puesta en escena, como pueden ser los Siga. diálogos, pero también cómo va involucrando las distintas Exactamente. canciones que a su vez tienen relación temática con sus letras y lo que se ve y la manera en que todo se une está muy bien plasmado. Ya Rodrigo había dicho algunas cosas de las canciones que sí, es que es muy, comienza con un mambo de este cubano, hay un El bolero, bolero. está una canción de La Barca de Oro de Pedro Sí, Infante, sí, sí. Sí. esa canción a mí me gusta, aquí en Confesiones de Congal. Y también, aparte de todas estas canciones que también son muy tradicionales, hay una música compuesta por Simon Boswell, es un compositor británico que también hizo compuso también para películas como Demons, para varios Sí, sí, italianos. sí, Demons, De precisamente de Yalos, Yalo, del 85, sí, y es una banda sonora espectacular, y que en esta de Santa Sangre hay momentos que esa música original genera más impacto en las escenas, por ejemplo, cuando Concha va a tirarle el ácido en los genitales de su esposo, esa música es de lo mejor que he escuchado en cuanto a emoción. También en la parte al final, cuando Fénix con su mamá está intentando acuchillar a Alma después de que tienen a esa como, ¿cómo se podría decir? Cuando ya está regresando a la realidad. Estupenda música. Y sí, esta canción sobre todo también cuando muere el elefante, me parece fantástica. O sea, de acuerdo con este comentario, todo se va vinculando de manera perfecta.
O sea, la selección de Jodorowsky de estos temas es bastante minuciosa y creo que también por eso la cinta se vuelve memorable. Bueno, Uber Puerta dice, gracias Fantasmagoría, 2 días de presentaciones muy cargadas, muy uff. Gracias a Uber Puerta. Rodrigo, te cuento que Uber Puerta es uno de nuestros fans más acérrimos de Fantasmagoría del comienzo y fue premiado en el festival en la muestra central en octubre. Nosotros hacemos una muestra central en octubre y ya se creó un premio a los más fans y Uber Puerta fue uno de ellos. Oh, genial, pues un gusto y qué gusto siempre pues poder con ya personas. Lo estamos internacionalizando sí, también. Sí. Internacionalizamos a nuestros fans. Y bueno, para terminar con los comentarios, dice Red Eye 77, la escena más yalo es la de la muerte de la mujer tatuada, no solo por la muerte en sí, que como decía Rodrigo es muy sangrienta, sino por lo previo. Hay una especie de subjetiva y la creación de tensión antes de la muerte. 100%, totalmente de acuerdo. Es una escena que, si bien te esperas, o sea, sabes cómo va a terminar, o sea, sabes que va a terminar en tragedia, tal vez no te esperas la violencia, ¿no? Con la que en ese momento no sabemos, aunque sabemos casi quién es el asesino, pero sí la tensión que hay en el momento, o sea, es estupenda. Yo creo que sí a la altura de algún giallo de Dario Argento, o sea, de aquellos del inicio de los 70s, al nivel. Bueno, ahora para ir cerrando, vamos a hablar de las referencias más directas de Santa Sangre. Pues igual la obra de Jodorowsky ha estado presente, ha tomado muchísimas cosas de otros directores. Lo que ya hablamos del neorrealismo italiano está muy presente en Santa Sangre y bueno, en otras obras también. Vemos ahí a Fellini, a Luchino Visconti, vemos mucho surrealismo también, como vemos tanto a Buñuel. Sí, los primeros trabajos. Y Buñuel también hizo en México películas, pues me parece la influencia de Buñuel ahí. Sí, claro, total. Latente. Bueno, esta situación muy obvia que comentaste al inicio, o sea, de psicosis, ¿no? Creo que es súper importante. Freaks, Hombre Invisible. Bueno. Un momento que estamos cerrando con las de los directores como contemporáneos, por ejemplo Lynch. No podíamos dejar de hablar de Lynch. Tiene razón. O sea, mencionar a Lynch porque también tiene mucho que ver ahí. Sí, pues onda Hombre Elefante, definitivamente. Sí, bueno, Lynch y Jodorowsky en algún momento intentaron hacer algunas colaboraciones, ¿no? Que me parece fantástico, o sea, pues Lynch es como que el surrealista americano por excelencia, entonces definitivamente sí hay bastante de eso. Y otro de los directores, bueno, ahora como contemporáneos, fue Aronofsky. Claro, también. En The Fountain prácticamente le dijo como parte de Fountain es tiene mucho de La montaña mágica, de Holy Mountain. Ahí se ve bastante, bueno, y de Nicholas Winding Refn, que prácticamente creo que le dedicó Only God Forgives. Sí. Que son grandes amigos, sí. Ya lo habíamos mencionado. Contabas muy, y otra, perdón, su amistad en París. Otra ¿no? También es, sí, muy amigos todavía, y que hay una escena de estas mujeres que se parece bastante a Del amor y de la muerte, claro, de Soavi. De Soavi del 94, sí. Cuando salen y quieren cobrar venganza de Fénix, ¿no? Sí, y ahora vamos a ver las referencias ya directas. Estas son como unas referencias para que vean en los directores, o sea, unas referencias como periféricas, porque es que pues Jodorowsky está en muchas cosas, ha tomado de muchos, pero también muchos han tomado de él. Desde el comienzo, pues lo que decías, Freaks, inevitable no nombrar a Freaks, esa película de Todd Browning,
de 1932. Iconic. Ahí están esos personajes pintorescos de circo, extraños, inadaptados. También El hombre invisible, de 1933, de Ted J. Ken. De hecho, hay una escena en Santa Sangre donde se le hace un homenaje directo. Muy bizarro. Como tal, sí, y rompe con la estructura ahí de la narrativa de la película, pero es un homenaje, no sé, como Jodorowsky hizo con esa película lo que quiso, es un homenaje perfecto, ahí introducido en toda la trama. Él aprovechó algo ahí para introducirlo. La otra es la que ya hablamos de neorrealismo, La Estrada, Amacor, varios de Fellini. También por esos personajes también que estas actrices, que también tuvo Fellini muchas veces, Sofía Loren, estas actrices voluptuosas. Sí. Eso también lo usa Jodorowsky. Sí. Muy marcado, de hecho. Psicosis, Psycho, de 1960, que hemos mencionado varias veces, también es una referencia directa. Creo que todas las películas que tengan que ver con disociación de la personalidad a través de la madre o con represión de personalidad y de deseos sexuales por la madre tienen que ver con Santa Sangre y de Freaks. Creo que todas esas películas confluyen o continúan algo de Santa Sangre. Sí. Incluso un poco Psycho 2, ¿no? Donde tal vez no es precisamente la víctima Norman Bates como en el caso de Phoenix, ¿no? Tal vez son, sus acciones son consecuencias de algunas situaciones que pues definitivamente ellos no tuvieron la culpa, entonces creo que también. Sí, también está esta película Angustia, no sé Rodrigo si la conozcas, Angustia de Vigas Lunas. No. Una película española a través de una espiral. Bueno, no voy a contar, no quiero hacer spoiler a nadie, pero esta película también hay una madre bastante controladora y represiva. Compártela, por favor. Es una película también de género importante en España. Hay que verlo. Está también Bad Boy Booby, que es una película de 1993 de Rob de Hare, es australiana, de un hombre que también ha sido durante muchos años de su vida, por lo menos como hasta los 40 años, completamente aislado del mundo por su madre. Así muy a lo Caninos de Yorgos Lanthimos, también. Hay que verlo. Esa película creo que tiene también mucho de Santa Sangre. La serie Carnival de HBO, esta serie que se estrenó en 2003, que es de este circo freaks, pero tienen algunos poderes y cosas extrañas, creo que también se relaciona pues muy directamente por este asunto de los freaks y esa dinámica que tienen los personajes ahí dentro de ese espacio del circo y de la feria. Sí, esa me la recomendaste, de hecho tú. Muy disfrutable. Seguramente. Balada de Triste de Trompeta, de Alex de la Iglesia, película española del 2010, por este payaso asesino, también ese personaje extraño de circo y asesino, una especie de slasher ahí. También Alex de la Iglesia, ¿no? Experto en crear ese tipo de personajes tan entrañables, tan bellos. Y pintorescos. Sí. Y tenemos una un poco más reciente, que es de Freaks también, se llama Chained for Life, del 2018, de Aaron Schimber. Es una película protagonizada hasta por un actor que realmente tiene este tipo de enfermedad que le desfiguró el rostro, y con la actriz de La vagina dentada, sí. Esta chica que yo no la veía desde esa película de Tits.
También películas muy Sí. sensibles. Y es una película con muchísimos freaks y que hay una película, dentro de esa película también hay una dinámica ahí de los freaks con como las personas normales. Es una película también que se acerca bastante a la Freaks, la original, la de Tom Brody, pero en esta época y hay una set de grabación en un manicomio y también hay unos asuntos ahí como con experimentación y cosas muy, muy de este cine como de serie Z y bizarro y tipo El Hombre Invisible, experimentos, el Doctor Loco y ese tipo de Como de cosas. Bad Scientist, ¿no? Ese pequeño subgénero raro, sí, de acuerdo. Y la película que es como una especie de, bueno, no continuación, sino que es un referente directo también, dirigida tal cual por Alejandro Jodorowsky, que es La Danza de la Realidad, una película que él hizo en 2014. Es una película donde él cuenta gran parte como de su infancia. Y es una película que él dice que la realizó como por reconciliación, por esa etapa de su vida y sale presente los personajes, es él de pequeño, allá creciendo en Chile, en Toposillo, en el lugar donde nació, con su padre que era un comunista muy rígido, su madre una mujer también muy dócil, pues vemos la similitud con los personajes de Santa Sangre, donde hay un encuentro también como con un gurú, y hay personajes también, hay muchos freaks, muchas personas mutiladas por la guerra, soldados, bueno, un montón de cosas. También me parece una película con un estilo visual muy tipo Wes Anderson, pero con una historia totalmente jodorowskiana. Para continuar con el asunto de Santa Sangre, recomiendo ver La Danza de la Realidad. Ok, muy buena recomendación para entender más. Esas son las películas eh, referentes directos. Y Del amor y del amor también es una Y película para ver, de Soavi, que también tiene a esas, algo ahí de en Santa Sangre. Y otra que, hablando de las personas con síndrome de Down y las películas incorrectas, hay una, cuando me vi esa escena, recordé que yo vi una dirigida por Crispin Glover, este actor, bien, este personaje, eh, este bien extraño que es él, que se llama, la película que él dirigió se llama What Is It, y es completamente protagonizada también con personas con retraso mental, personas marginadas, y creo que fue muy polémica también por eso. La hizo en 2005, no es tan tan, reciente. tampoco es tan, sí, es un poquito, pues para los asuntos de lo correcto y que se vienen llevando en estos últimos años y está como reciente. Es una película que creo que es difícil pues de conseguir, pero también Vale, ¿no? puede servir de referencia para que conozcan todo ese universo freaks que les acabamos de presentar Sí, ¿no? Y el día de hoy. Crispin Glover siempre polémico, ¿no? Ves su baile en Viernes 3, el capítulo final, creo que desde ahí marcó la tendencia de ser rarísimo. Luego hizo también, dirigió la de Willard, ¿no? Este señor de las ratas y no sé qué situaciones, cosas raras. Y por cierto, la relación Argento-Soavi que comentamos, Michele Soavi fue el asistente de producción de Dario Argento en varias de sus películas, hasta que él se fue en solo con la de Aquarius, y después hizo esta del amor, que es o sea, la atmósfera de esa película es inigualable, no sé, vaya, creo que sí, tiene su mérito, ¿no? Creo que aprendió bien al maestro y después, pues obviamente con las referencias adecuadas, pues, ha hecho una carrera bastante decente, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando, para finalizar, voy a leer los últimos Sí, sí, comentarios. sí. Dice, Red Eye 77, The Invisible Man, la mejor película de los monstruos de la Universal, de los Es 30. una belleza. Doctor Herbert West dice, Caligari también tiene algo de freak Karina, show. sí, 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 de acuerdo. Y American Horror Story Freak Show, esa es esa temporada.
Doctor Herbert West dice, ese baile en Viernes 13 es genial. Es cómico y gore al mismo tiempo, ¿no? Red Eye 77 dice, y del propio Todd Browning está The Unknown. Esa no la he visto. La que después. Y Doctor Herbert West dice, y recordar Claro. Full House de Toby Hooper, sí, claro. Claro, ¿no? ¡Ay, Gary! A mí que me encanta Gary. Oye, sí. Ese personaje. Tiene totalmente razón de Funhouse, porque incluso el freak del circo tiene sus necesidades sexuales, ¿no? Y todo, la trama se complica cuando asesina a la prostituta, de hecho. O sea, ahí es donde todo se va al infierno y víctimas colaterales son aquellos chavos curiosos, ¿no? Tiene razón, y además el escenario y algunas secuencias de Funhouse, muy santa sangre. Sí, no, mira, creo que hasta este momento no lo había relacionado. Sí. Yo también lo había olvidado con lo mucho que me gusta el personaje de Gary. Sí, tú eras fan de ese 100%. ¿No? Sí, hace unos años a Rodrigo le consta. Sí. Que Gary me parecía muy tierno. Es lo que decías, ella lo defendía mucho, decía, no, que él víctima, que él no sé qué, sus necesidades, okay. Bueno, para finalizar, pues muchas gracias Rodrigo por esta plática. No, gracias a ti por invitarme. Estuvo muy interesante, espero que a quienes no la hayan visto pues se interesen por verla, además de que es un universo bastante grande el de Jodorowsky, todas las referencias que hemos mencionado el día de hoy, y que se interesen pues bastante por ver este tipo de cine, de películas de culto. Sí. Y aquí tuvimos un experto, espero que no sea la última vez que estés en el programa. No, ha sido la primera, pero no la última. Eso espero, ¿no? Yo feliz de hablar de estos temas, y vaya, siempre es un gusto platicarlos contigo, siempre salen cosas nuevas y cosas que tal vez, no sé, o sea, tal vez ya no las tienes muy presentes, salen, eso, vaya, me fascina. Sí, es verdad. Bueno, antes de despedirnos, les recuerdo a nuestro público, siempre fan de Fantasmagoría, que mañana tenemos Cine Club, mañana miércoles a las 8 de la noche. Sigue el club el culto de las sombras, que es el Cine Club de Fantasmagoría, que se realiza todos los miércoles a las 8, y estamos en una temporada de criptozoología. Mañana yo voy a presentar la película Exist, del mismo director de Blair Witch. Sí. Entonces mañana espero que se conecten, es a la misma hora por este canal de Twitch, están muy invitados, espero que muchas de las personas que se conectaron el día de hoy, sean nuevos, sean viejos, también se conecten mañana, que vamos a hablar un poquito de esta película. Después de que vemos toda la película, nos quedamos un ratico y hacemos una especie de conversación sobre esto. También Rodrigo, estás invitado. Gracias, claro que sí, estaré pendiente. Y después vendrán cada miércoles otras películas de criptozoología. Entonces, no siendo más por el día de hoy, muchas gracias a todos y buenas noches. Igualmente, muy buenas noches y saludos.